personas con enfermedades renales realmente viven una vida muy difícil y sobreviven atados a una máquina de diálisis. La única posibilidad que tienen de mejorar su calidad de vida es a través de un trasplante renal. Y es lo que realmente pudo ocurrir en unas hermanas, porque una hermana le donó su riñón a otra joven, a una joven madre, y ambas están en perfecto estado de salud. Vamos a hablar con Jazmín García para que nos cuente un poco cómo están estas hermanas y cómo están respondiendo a este trasplante exitoso. Contigo, Jazmín, te escuchamos. Sí, gracias. Y esta historia de amor tiene como protagonista a Eugenia Figueredo. Ella el martes recibió este trasplante y la donación la hizo su hermana Marlene. Aquí estoy en compañía de ella, también en compañía de la mamá Gregoria. Y bueno, queremos saber cómo te sentís luego de este acto de amor que hiciste a favor de tu hermana. Más tranquila ya, porque mi hermana ya está mejor por suerte. Ya completé mi misión con ella. Si podés contarnos, vos sos mayor, menor que ella, un poco, ¿cómo es la relación? Yo soy la más chiquita, soy la más menor de todas. ¿Estás estudiando, trabajando? Estoy estudiando, estoy segundo año de la carrera de Administración de Empresas. ¿También sos mamá? También soy mamá de una nena de 6 años. ¿Y cómo fue para vos tomar esta decisión de decir, sí, yo le voy a donar? Porque la vida de los dializados es tan complicada, tiene que estar dependiendo de una máquina y yo ya no quería verle a mi hermana. Cada queja que venía de ella, que venía, que se le conectaba, le dolía, era incómodo. Entonces, yo le digo a mi mamá que le manden llamar, que venga y que yo le dono. ¿Se hicieron los estudios? Sí, 8 meses tras de eso y gracias a Dios ya terminó. Ya mi hermana ya no depende de una máquina, ya no depende más de una máquina, eso es lo que quería yo. ¿Qué le podés decir a la gente con respecto a la donación de órganos? Yo le digo al pueblo paraguayo que se anime a donar, porque al donar un órgano, donás y regalás de vuelta una vida a un ser querido tuyo o a un extraño, pero igual ya salva su vida, ya salva la vida de su familia, porque atrás de un dializado hay mucha gente que viene atrás de ella sufriendo lo que sufre un dializado. Muchísimas gracias y bueno, ella fue operada el martes. Se imaginarán ustedes la fuerza de voluntad que tiene aquí para hablar y hacerlo de esta manera. También vamos a hablar con doña Gregoria acerca de tu hija Marlene. ¿Cuándo a ella se le diagnosticó un problema? Coi mitaña la y problema. Será su médico pendeja upei uña acompañada o Buenos Aires. Opela Buenos Aires pe o ACT una se me voy cuña y último va ha upepela ACT. Opei chere en calle yerno ha to paso terapia. 3 veces ha to paso los 3 veces yo hice la terapia. Upeia eso fue con último pe ya además se me bunde ya decidí ya a Paraguay pe se nive ya chamba vaya ya po pe recursos a eso pe coge y la doctora iba lea a eso y se mamá se coge pe cheroga va se coge ya patas eso eso pe se me bu ya de roga ya mano ven ya ra ya nive ya pante voy ande ana petei nere como coin de me bucuera umia pe de la de moñana fuerza jare de yecurín de países a eso de cuando ya pe guaja eso. ¿Hace cuánto que vino? Hace 8 meses la uja güey. ¿Hizo acaso tratamiento y entonces? Sí, o ya por el tratamiento vamos a ellos como ir la aparato y llevar. Ya por paso el aparato curija se ayuda porque se anda ahí la Argentina.
Vamos caminando un poquitito para ver si es que podemos por lo menos tener un saludo de ella. ¿Ella cuánto tiempo así se tenía que dializar? ¿Cuántas veces a la semana? 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. A butaji bichen diela y me embucueran dio peya además ya hasta Paraguay se me embujajo. Dice mamá tengo hay cotendere dice. Yo sí se muñeca de coteme se pero se corre cuayamos la coteme a ser eso a llamarle. A pecha no se me embucuera beja eso va para peye de hermana hoy coteme la riñón maite a papá me está chupeja eso. Y se ve pete se me embucaría ese verino. Se mamá a me está chupeja eso todo Paraguay beja. Queremos un poco que estés también con tu hija. Pega tu ayu, eso pe arula y cuati afuera. Upei Marlene, Marlene, arula ne hermana cuatia, y catupa dejo rechañan de la doctora, eso. Dice sí mamá, ajata papandi, tuan. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Allá, upei dice Marlene, mamá, se la meta yo la riñón. Porque Severino va a apoyar, va a apoyar, me invasor es responsable, a me etajo. Oye, decidí Marlene, o me leña hermana. Y bueno, y acá del otro lado está Eugenia Figueredo. Ella es quien recibió el trasplante. Nosotros no tenemos autorización de ir de ese lado porque obviamente una persona recién trasplantada, pero sí puede entrar junto a ella su madre y también Eugenia quería darnos un saludo. Así es que si podés ir junto a tu hija y bueno, por lo menos captar ese momento del saludo entre ambas y también a toda la teleaudiencia de Red Guaraní, porque queríamos mostrar este acto de amor entre hermanas y de qué forma también se está salvando una vida prácticamente. Por un lado, mejorando la calidad de vida de esta mujer madre que tenía que pasar 3 veces a la semana horas conectada a la máquina de diálisis y ahora ya va a ir pudiendo normalizar su vida. Estamos también en compañía acá de las doctoras, en este caso de Michelle Brites y también Carolina Vázquez. Carolina Vázquez. Y bueno, queremos saber un poco cómo se encuentran las pacientes luego de esta intervención, cuáles son los cuidados que requieren. Bueno, María, que es la receptora de riñón, está evolucionando bastante bien, de hecho ya demasiado. El día de ayer hizo 13 litros de pipí y hoy 9, o sea que el riñón de Marlene es un riñón muy bueno, están estables, desde el punto de vista laboratorial están bien, las ecografías salieron muy bien también. Y nada, destacar que en la situación que estaba María hay un montón de pacientes que están en lista de espera y que les pedimos a todos que sean y que tengan la valentía que tuvo Marlene al donarle el riñón a su hermana. También así aprovechamos, ¿verdad?, para pedirle a aquellos pacientes que tienen la desgracia de perder un familiar que se animen a la donación cadavérica. Hay muchos pacientes que no tienen la suerte de tener un hermano o tener algún familiar que pueda donarles y siguen esperando un órgano. También la semana pasada se realizó otro trasplante. Sí, mañana se va de alta nuestra otra paciente y bueno, está evolucionando muy bien y por suerte, bueno, va a tener la suerte esta chica de poder retomar una vida normal, de volver a la facultad y terminar sus estudios y realmente hacer una reinserción laboral, una reinserción social y bueno, ánimo, les pedimos ayuda a todos y damos gracias también a todos los que ayudaron a que esto sea posible. Es un equipo multidisciplinar, no es solamente de nefrólogos, de urólogos, de cirujanos, de anestesistas, las licenciadas que nos ayudan incansablemente a cuidar a nuestros pacientes. Y me estoy olvidando de un montón de gente seguramente y de, bueno, muchas fundaciones porque no todo se puede financiar con los recursos del hospital, sino que recibimos mucha ayuda afuera, por suerte. Y bueno, les animamos a seguir ayudando y ánimo a todos. ¿Cuántas ya cirugías de trasplante que se realizaron este año en clínica? 25.
25 desde que se Desde reinició. que se inició en el hospital de clínicas, 25 trasplantes. Fue en noviembre del 2014. Noviembre de 2014. Bueno, muchísimas gracias. Es importante también el trabajo que están realizando. Nosotros ya salimos de la sala. Hay procedimientos que tienen que continuar aquí. Y bueno, esta es la historia que podemos contar el día de hoy. Una paciente más que va a estar recuperando su calidad de vida gracias a la donación de órganos. Muchísimas gracias, Jazmín, por esta conmovedora historia, también a la madre de las personas involucradas en este trasplante, la doctora, también a Marlene, esas palabras tan aleccionadoras, tan importantes que ella daba, que sirve para promover realmente la cultura de la donación de órganos tan importante en nuestro país. Y recordemos que un donante cadavérico puede salvar la vida de hasta 5 personas.